mucho, me pidieron mucho terminar el estudio con un broche final de los instrumentos musicales, haciendo un repaso y también una consideración histórica. Así que hoy día el que va a dar tarea soy yo. Voy a decirle, tome su libretita de nota, tenga la mano, porque vamos a ver bastantes datitos interesantes de todo este tema que hemos estado estudiando. Hemos mirado la adoración. Hemos visto una mirada amplia acerca de la adoración y cómo era la adoración en el antiguo pacto. Tuvimos clases que estuvimos mirando eso y después vimos lo que Dios hizo con el antiguo pacto y cómo surge una nueva adoración en el Nuevo Testamento. Entonces yo le estoy recordando esto para que vea la línea, el hilo conductor de Dios, cómo Dios desea ser adorado, cómo Dios dirige la adoración. Esto es muy importante que usted siempre lo tenga en mente, porque la adoración es dirigida a Dios y solo es Dios quien tiene derecho a decirnos cómo quiere ser adorado. Esto no tiene que ver con lo que tú quieres ofrecer, esto no tiene que ver con lo que yo quiero hacer, con lo que a mí me agrada, con lo que a mí me gusta. No, no estamos aquí adorando como a mí me gusta. ¿Ve que la gente dice así hoy día? No, es que esta adoración me gusta, es que esta alabanza me quebranta, es que esta manera, es que esta otra no me gusta, esta manera, esta forma es muy apagada, es que falta el espíritu, dicen algunos. No, no tiene nada que ver aquí con gustos personales, no tiene nada que ver aquí con lo que usted quiera o no quiera. Dios debe ser adorado y Dios debe ser adorado en los términos de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere. Fíjese que cuando pensamos, y esta es una reflexión que siempre le hago para los líderes religiosos, una reflexión que siempre hago, que todo en la Biblia, cuando se trata de la salvación y se predica el plan, el evangelio, todo está dicho por Dios. Nadie puede decir nada. Cuando se trata de la organización de la iglesia, todo está, pero claramente revelado allí, la coma y la tilde mostrada, cuando se trata de la doctrina, Dios es muy claro. Entonces yo le digo siempre a la gente, y cuando hablamos de la adoración, o sea, Dios es tan específico, tan claro, tan certero en todo lo que pide, pero cuando estamos en la adoración, no, chiquillos, adoren como ustedes quieren, adoren como les gusta, vean ustedes cómo les agrada. No, hermanito, un aspecto tan serio como la adoración solamente puede ser delimitado, informado, instruido por la palabra de Dios. No adoramos como nos gusta, no adoramos como queremos, no adoramos como me agrada, como me acomoda, adoramos como Dios dice, adoramos como Dios manda, adoramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mire, quiero proyectarle algo para que, solo como un repaso, me acuerdo que habíamos establecido en un momento esto que es muy importante que no se olvide nunca, que son principios transversales en cuanto a la voluntad de Dios. 5 principios que están allí en la voluntad de Dios, que los extraímos de Antiguo como Nuevo Testamento, porque son principios generales que pueden ayudarnos a entender la mente de Dios en cuanto a este tema tan importante como la adoración. 5 principios. No toda adoración agrada a Dios. No podemos agregar a la adoración cosas que Él no ha mandado, que Dios, el Señor, debe ser el centro de nuestra adoración. No debemos,
No debemos añadir o agregar tradiciones o mandamientos humanos a la adoración, sino se va a volver una adoración vana, como Jesús lo dijo allí en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. En vano me honran, dice Jesús. Y obviamente otro principio muy importante, hay que adorar a Dios. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que adorar a Dios con el corazón, con todo el ser. Ahí está la parte que muchos enfatizan. Hay que hacerlo con el corazón, hay que hacerlo con emoción, hay que hacerlo con todo nuestro ser. Pero no se olvide que también hay que hacerlo en verdad. ¿Y qué significa en verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra. Puede ser mucho el corazón lindo que tengamos, pero si estamos haciendo algo antibíblico, entonces estamos mal, no estamos bien. Aunque tu corazón sea muy honesto, muy sincero, si lo que estás haciendo no está revelado en la palabra, entonces estás fallando, estamos equivocados. Y hay mucha gente honesta, sincera, de corazón, pero completamente equivocada. Y por eso tiene que ser, para que sea una adoración efectiva en espíritu y en verdad. Ambas cosas, ambas cosas nos van a dar el éxito. Ambas cosas. Le quería mostrar eso solamente para que lo pudiese tener siempre presente, lo tenga siempre presente, estos principios espirituales. No le vaya a pasar como le pasó a Nadab y Abiú, que al final ofrecieron fuego extraño, ofrecieron adoración extraña y fueron quemados y fueron juzgados y castigados por el Señor porque no lo hicieron conforme a la voluntad de Dios. Ellos dijeron, Dios quiere fuego. Si lo que a Dios le importa es el fuego para el incienso, para el holocausto, ¿qué importa? Da lo mismo de dónde venga el fuego. Puedo hacer fuego aquí, puedo usar esta leñita acá, puedo hacerlo de otra manera. Si total, Dios igual va a usar el fuego, pero no era el fuego correcto. Recuerde que había un fuego perenne que no debía ser apagado nunca, dice Levítico capítulo 6, 12 y 13. Dice allí, un fuego que nunca se apagó. Ese era el fuego autorizado para la ofrenda, para el incienso y para todos los usos que se hacían en el templo. Nadab y Abiú fueron profanos, no respetaron ni la adoración ni al Señor y perecieron porque no se sujetaron a la voluntad de Dios. Y al final, adorando, imagínese medio culto, a la mitad del servicio, allí Nadab y Abiú ofreciendo adoración a Dios y de repente, ¡pum!, cayó fuego y los dos quemados y los dos muertos en pleno culto. Imagínense que el director de alabanza de repente le caiga fuego ahí. ¿Qué hacemos los demás, los oferentes, los adoradores? ¿Qué pasó? Y ahí Aarón estaba el padre mirando a sus hijos, el padre que estaba orgulloso diciendo, oh, mis hijos están sirviendo a Dios, están adorando al rey, el sumo sacerdote Aarón, y al final Dios le dijo a Aarón, calla, ni siquiera tienes que llorar, porque ellos me ofendieron a mí, me ofendieron a mí. Entonces, fíjese muy importante estos 5 principios. Ahora, después de eso, entramos al tema de la adoración en el Nuevo Testamento. Y dijimos nosotros que hay 9 versículos en el Nuevo Pacto que nos hablan directamente de la alabanza y la adoración. ¿Se acuerda?
esa fue la clase pasada, donde nos enfocamos sobre todo en conceptos del nuevo pacto, ya mirando el entendimiento. Dios no quiere instrumento, Dios abolió la adoración antiguo testamentaria, Dios ya está hastiado de esa adoración física, material, ritualista, externa, que no tiene nada que ver con el corazón, por si acaso, porque un instrumento musical no le transmite nada a Dios, es algo muerto, inanimado, que no tiene vida. El que le transmite algo a Dios eres tú, es tu corazón. Por eso no necesitamos nada, no necesitamos nada de eso. Y por eso Israel se desvió. Y por si acaso, por eso los religiosos modernos de hoy en día se han desviado, porque están más enfocados en lo material, en la nota, en el tiempo, en la melodía, y no están preocupados en la adoración, en lo que tienen que transmitirle a Dios con su corazón, el verdadero instrumento, porque el verdadero instrumento para adorar a Dios, que eso aparece ya en el nuevo pacto, es la mente, el corazón y la boca, y la boca. Esos son los verdaderos instrumentos, ya que debe ser una alabanza con entendimiento, ya que debe ser una alabanza de corazón, cantando a Dios con gracia en nuestros corazones, y debemos hacerlo fruto, fruto de labios que confiesan su nombre. Si quiere, vamos a... Voy a mostrarle los versículos, por si acaso, para que así los tenga. Wow. Gracias a Dios por la tecnología, podemos cambiar rápidamente. Y fíjese bien, aquí están los pasajes, solamente para que lo anote, los 9 pasajes que analizábamos la clase pasada en cuanto a la adoración y la alabanza en el Nuevo Testamento. Mateo 26:30, no los vamos a explicar porque lo explicamos la clase pasada, y para cualquier detallito tenemos la diapositiva que vamos a compartir, y también tenemos las clases en YouTube donde están disponibles, y en Facebook por si usted quiere también nuevamente repasar estos contenidos. Mateo 26:30, también estuvimos mirando el caso en la cárcel de Filipos de Hechos 16:25, cuando Pablo y Silas, en medio de esta persecución, de este encarcelamiento, cantaban himnos a Dios. También miramos en Romanos, también 15:9, también que habla de cantar a tu nombre, una cita de Pablo de Segunda de Samuel y de Salmo 18. También Primera de Corintios 14:15, también miramos este pasaje, fíjese bien, los puse en orden, Mateo 26:30, después eh, Romanos 15, ¿cierto? Hechos 16, disculpe, Hechos 16:25, Romanos 15:9, Primera de Corintios 14:15, Efesios 5:19, también pasaje muy importante. Miramos los verbos, hablando, cantando, alabando, verbos que tienen que ver con lo que sale de nuestra boca. También Colosenses 3:16, la misma idea, enseñar, exhortar, cantar, cosas que salen de nuestra boca, cantar al Señor desde el corazón y hacerlo a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantar salmos, recuerde, no tocar salmos, cantar salmos, lo que decíamos en la clase pasada, el himnario de Israel, las 150 alabanzas que aparecen en nuestra Biblia, la iglesia primitiva los usó como una base para la adoración, así que los cristianos primitivos cantaban el libro de Salmos, también ellos crearon himnos que tienen que ver con cánticos, alabanzas que son directamente hacia la divinidad de adoración, himnos, y cánticos espirituales, que son alabanzas, cánticos de diversas temáticas.
con otras, en este caso, temas generales. eh, ahí podemos entender todo el grupo de cánticos y alabanzas que no están dedicados directamente a la divinidad, pero que sí tienen enseñanza, instrucción, exhortación para cada uno de nosotros. También miramos Hebreos 2:12 y también muy importante este pasaje en el libro de Hebreos, no solo 2:12, sino también Hebreos 13:15, sobre todo el escritor del libro de los Hebreos, lo deja tan claro que el sacrificio que Dios quiere, el sacrificio de alabanza, ¿qué es alabanza? Es decir, Pablo va a explicarlo, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, cuando usted mire Hebreos capítulo 13, versículo 15, usted le puede preguntar al autor, a Dios, Señor, ¿qué es la alabanza? Y Él te va a decir, ¿quieres saber qué es alabar? Alabar es fruto de labios. Alabar es lo que sale de tu boca, que reconoce y confiesa mi nombre. Eso es alabar. Alabar no tiene nada que ver con cuerda, no tiene nada que ver con percusión. Alabar no tiene nada que ver con tocar un instrumento, con melodías. Alabar no tiene nada que ver con eso. Son distractores. Alabar es fruto de labios, tus labios, expresando lo que hay en tu corazón, que confiesan, que confiesan tu nombre. Y estuvimos mirando el último versículo en Santiago 5:13, también hablando de la actitud en la alabanza, la alegría. Entonces, fíjese bien todos los pasajes que miramos. Mateo 26:30, miramos Hechos capítulo 16, versículo 25, Romanos capítulo 15, versículo 9, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15, estuvimos mirando Efesios 5:19, Colosenses 3:16, estuvimos mirando el libro de Hebreos 2:12, Hebreos 13:15, Santiago 5:13. Estos son los versículos que nos hablan acerca de la alabanza en la adoración. Y mi reflexión, así terminábamos la clase pasada, cantamos a Dios, entonces, con la mente, cantamos a Dios con el corazón, cantamos a Dios con gracia, lo hacemos con excelencia, buscamos hacerlo siempre bien para Dios. Cantamos a Dios por los labios, cantamos a Dios con alegría. Eso es lo que podemos extraer, por lo menos en los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Y ahora, en lo que nos queda de tiempo, quiero hacer un breve resumen de esto. Lo que vamos a ver ahora son evidencias históricas, extra bíblico, lo voy a decir clarito, extra bíblico. Esto es una investigación. Usted puede hacer también su investigación y hacer preguntas. O sea, estuve investigando, viendo citas, fundamentándome con varios libros de referencia acerca de este tema tan importante y tan controversial. Así que recopilé algunas evidencias históricas, la enseñanza de grandes líderes religiosos o personajes a través de los años. Y fíjese que cuando pensaba en esto, y mire por favor, por ejemplo, cuando pensé en esto, la primera referencia a la adoración extra bíblica que pude encontrar por allí es acerca de un gobernador, Plinio, gobernador de Bitinia, aproximadamente como en el año 110, muy cerquita de la escritura del Nuevo Testamento. Él le escribe al emperador romano Trajano. Y cuando Plinio, que era un gobernador, y recuerde que en los tiempos de Trajano había persecución contra la iglesia, así que Plinio tenía la misión
de perseguir cristianos, de matar cristianos. Así que, para que más o menos lo vea bien. ¿Y qué entendió Plinio de la iglesia? Por lo menos, fíjese que hay una cita allí en las epístolas de Plinio, capítulo 10, ahí dice verso 96, y Plinio dijo, en un día fijo de la semana, antes de que amaneciera, los cristianos se reunían y cantaban un himno a Cristo como a un Dios. Eso es lo que Plinio sabía de la iglesia de Cristo ya aproximadamente en el 110 después de Cristo. Se reunían, usted ya sabe cuál es el día que se reunían muy temprano de mañana, porque recuerde que ese día era un día laboral, y cantaban y adoraban a Dios. Y el uso de la palabra cantar, ¿qué significa eso? Algo que sale de nuestra boca. Cantaban, no tocaban, no percusionaban, no rasgaban, no soplaban. Recuerde bien, la palabra cantar describe solamente lo que sale de nuestra boca. También otra referencia que encontré por allí de los padres apostólicos, también hay citas de Ignacio de Antioquía entre el 107 al 110 y también Ignacio de Antioquía en sus cartas, por ejemplo, en la carta a los romanos o en la carta a los efesios. Ellos también escribieron cartas así a las iglesias de Cristo de ese tiempo, en la iglesia primitiva, aproximadamente entre el 107 al 110. Y por ejemplo, a los romanos, Ignacio de Antioquía decía, para que formando vosotros un coro en amor, un coro, podáis cantar, nuevamente la misma palabra, al Padre en Jesucristo. O también otra cita que aparece en Efesios, capítulo 4, también dice allí, sobre todo quiero enfocarme en lo que está en blanquito, dice, y tomando la nota clave de Dios, podáis cantar al unísono, con una sola voz, por medio de Jesucristo al Padre. También en Padres Apostólicos aparece esta observación de que la manera de alabar a Dios tiene que ser un coro al unísono cantado a una sola voz. ¿Te das cuenta? Hay ausencia en todo el Nuevo Testamento, incluso en la evidencia histórica, no hay mención alguna acerca de música instrumental. O mire como lo dijo Justino Mártir, también, y él ya habló, incluso en sus escritos, Justino Mártir, citado por Spurgeon, dijo, no se recibió el uso del canto con instrumentos musicales en las iglesias cristianas como se lo recibió entre los judíos en su estado infantil. Dice, ¿qué recibió la iglesia? Sino solamente el uso del canto puro. No recibimos. Fíjate cómo lo dijo Justino Mártir ya entre el 100 al 165, un importante predicador, filósofo y defensor apologista cristiano. No recibimos el uso del canto con instrumentos musicales en las iglesias cristianas. Así lo dijo tan claro Justino Mártir. No, eso es un estado de infantilismo, decían muchos autores primitivos. Cuando la iglesia estaba recién comenzando, o sea, cuando el judaísmo estaba comenzando, se recibieron esas cosas. Pero cuando ya llegó la iglesia en madurez, en adultez, ya no necesitamos esas cosas de niños. Así lo veían ellos. También otro autor conocido, Orígenes de Alejandría, también es un importante teólogo y erudito entre el 185 y el 254 después de Cristo. También él hizo una comparación al instrumento musical en su comentario de los Salmos. Él hizo un libro del comentario de los Salmos, pero allí increíblemente usó una maravillosa alegoría para decir que no tenemos que usar instrumentos, sino que ahora
Dice, por ejemplo, la cítara es el alma activa que los mandamientos de Dios mueven. El salterio es la mente pura que el conocimiento espiritual mueve. En un sentido espiritual, los instrumentos musicales del antiguo pacto se aplican a nosotros. En un sentido figurativo, la cítara es el cuerpo, el salterio es el espíritu, el hombre sabio que emplea los miembros del cuerpo y la fuerza del alma como cuerdas los une armoniosamente. El que alaba con la mente también alaba bien, hablando con himnos espirituales y cantando en su corazón a Dios. El salterio de 10 cuerdas es el cuerpo que tiene 5 sentidos y 5 fortalezas del alma. Fíjese que aquí se usa una analogía para poder describir que ya no necesitamos instrumentos musicales, sino que nuestro cuerpo vivo, que nosotros mismos, que nuestro ser es ahora el verdadero instrumento de adoración a nuestro Dios. También Orígenes habla en cuanto a este tema. También Tertuliano, otro autor, otro padre de la iglesia antigua, también, por ejemplo, en uno de sus libros que se llama Sobre los espectáculos, en el capítulo 10, también Tertuliano afirma que los cristianos habían de detestar los instrumentos usados en el teatro. Tertuliano era muy extremista. Él no quería que los cristianos estuvieran vinculados a ninguna de esas cosas. Debíamos hasta detestarlos en todo ámbito. Se hicieron debates usando las palabras de Tertuliano y muchos líderes debatían en el quinto siglo diciendo que los judíos se les permitió usar instrumentos debido a su inmadurez, pero que fueron excluidos de la iglesia junto con otros actos que eran indicio de falta de madurez, tales como los sacrificios de animales. Teodoreto usó por si acaso estas palabras de Tertuliano. Tertuliano asociaba el uso de instrumentos con el antiguo pacto en contraste con el nuevo pacto. Él siempre veía eso, que hay una diferencia. Por lo menos en sus escritos siempre muestra, nosotros somos cristianos, adoramos de una manera diferente. Ellos son judíos, adoraban de una manera diferente. No somos lo mismo. Y por eso nuestra adoración no debe ser similar, no debe ser la misma. También Clemente de Alejandría, otro, otro autor también dice, por tanto, démosle eterna alabanza, no solo con los labios, sino también con nuestro corazón, para que Él pueda recibirnos como hijos. También en segunda de Clemente, capítulo 9 versículo 10 que también se encuentra incluido en Padres Apostólicos, también aparece esta cita de Clemente de Alejandría. Eusebio de Cesarea, uno de los teólogos y de los historiadores de la iglesia más importante, también escribió algo acerca del tema entre el 275 y el 340. En el tiempo antiguo, cuando los de la circuncisión adoraban con símbolos y tipos, no era inoportuno elevar himnos a Dios con el salterio y la citara. Por medio del canto espiritual, nosotros convertimos nuestro himno en un salterio vivo y una cítara viva. La armonía de voces de los cristianos será más aceptable ante Dios que cualquier instrumento musical. Por ende, en todas las iglesias de Dios, unidos en alma y actitud, con una mente en armonía de fe y piedad, elevamos una melodía unísona en las letras de los salmos. Tenemos la costumbre de emplear tales salmodias y cítaras espirituales, ya que el apóstol enseña esto diciendo con salmos, himnos y cánticos espirituales. También Eusebio de Cesarea, uno de los más importantes historiadores de la iglesia primitiva del cuarto siglo, también habló de que la iglesia adoraba. Fíjese, ya cuarto siglo. Y no hay ninguna referencia, no hay ninguna mención, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, y la iglesia primitiva seguía adorando en la pureza, en la pureza y santidad del cántico con voz del corazón y de la mente.
Otras citas también que encontré buenas, también Niceto de Remesiana, también muy cercano, 335 al 414, también él fue un teólogo, misionero y compositor de verso litúrgico, también hablando de la abolición de la música en la adoración antiguo testamentaria, dice, es tiempo de regresar al Nuevo Testamento para confirmar lo que se dice en el Antiguo y particularmente para enfatizar que no se debe considerar obsoleto el ministerio de la salmodia simplemente porque otras prácticas religiosas del Antiguo Testamento hayan dejado de realizarse. Solamente se ha rechazado las instituciones corporales como la circuncisión, el reposo, los sacrificios, la diferenciación de alimentos, así también las trompetas, arpas, címbalos y tamborines. Tenemos un mejor sustituto para el sonido de tales cosas, la música de los labios de los hombres. Así lo decía, rechazando todo eso y ahora enfocándonos al mejor sustituto, que es la música salida del labio de los hombres. Así lo decía también Niceto de Remesiana. También Juan Crisóstomo, otro también autor muy conocido del cuarto, quinto siglo también, hablando y contrastando de los instrumentos del Antiguo Testamento con el canto vocal de la iglesia ahora. También antiguamente David cantó en salmo. Hoy en día nosotros cantamos con él. Él tuvo una lira con cuerdas sin vida. La iglesia tiene una lira con cuerdas vivas. Nuestras lenguas son las cuerdas de la lira. De hecho, tienen un tono diferente, pero una piedad más consistente. También Dickinson citó a Juan Crisóstomo, también en su libro, en la página 55, por si acaso, están todas las referencias allí puestas con rojito por si usted quiere verlas, quiere cerciorarse de ellas, quiere investigar también acerca de ellas. Yo después se las voy a enviar también en la diapositiva para que usted si quiere seguir esta investigación, que me ha llevado muchos años, por lo menos 15, 20 años tal vez, he estado investigando acerca de esto y he podido recopilar toda esta información. También, también hablando de la razón por la cual Dios aceptó el uso de música instrumental antes, también dice, solamente se les permitió a los judíos, así como se les permitió los sacrificios a causa de la dureza y grosura de sus almas. Dios fue condescendiente con su debilidad, ya que hace poco tiempo se habían apartado de los ídolos, pero ahora en vez de órganos podemos usar nuestros cuerpos para adorarle como es debido. También Bingham también citó esta cita de Juan Crisóstomo. Y también, si ya vamos avanzando, Agustín de Hipona, otro teólogo conocido de líder religioso antiguo, también dijo, la flauta, el tamboril y la arpa están asociados muy íntimamente con los cultos paganos sensuales, como también con las orgías salvajes y las actuaciones desvergonzadas de los teatros y circos degenerados. Es fácil entender los prejuicios contra su uso en la adoración. Debemos recordar que en ese tiempo era muy fuerte el tema de la música instrumental en las adoraciones paganas, en el teatro, en las orgías, en esos cultos sensuales que ofrecían a los dioses. Entonces la iglesia marcó una clara diferenciación entre los que eran esos cultos paganos y la verdadera y pura adoración nuevo testamentaria. También habló acerca de esto Agustín de Hipona en el siglo V. Teodoro de Ciro también dijo algo, el canto no pertenece al niño, sino el canto con instrumentos sin vida, con baile y sin pandero. Por tanto, se excluye en la iglesia el uso de tales instrumentos y otras cosas que no pertenecen a los niños y se preserva solamente el canto. También Teodoro de Ciro también dice exactamente lo mismo de la prohibición. Fíjese ya en el 400, 393, 458 se habla abiertamente prohibidos en la iglesia. Tomás de Aquino, ya saltamos ya a la Edad Media, ahora, él es un filósofo y teólogo católico, y también Tomás de Aquino, entre 1225 y 1274, también dice, no usa nuestra iglesia, la católica romana a la que él pertenecía,
instrumentos de música, tales como arpas y salterios, para alabar a Dios, pues no desea aparentar que judaizara. ¿Se fija? Que somos judíos. No queremos aparentar que somos judíos. La adoración instrumental es de los judíos. Nuestra iglesia, a la que él pertenecía, no usa instrumentos de música. Imagínense los católicos modernos escuchando esta cita de Tomás de Aquino. Ya en el 1200 tenía muy claro los católicos que no se tocaba música instrumental. Recuerde que dijimos, este es un buen momento de explicarlo. ¿Cuándo aparecieron los instrumentos musicales en las iglesias denominacionales? Porque la iglesia del Señor nunca apareció. Bueno, lo que dice la historia, aproximadamente en el siglo sexto, 600 años después de Cristo, un papa, Bonifacio, un papa Bonifacio, agregó órganos para poder guiar, dirigir, entonar algunas alabanzas. Y esa permisión del Papa Bonifacio en el siglo VI comenzó de a poquito a expandirse, pero no fue la práctica oficial. Dice la historia, incluso algunos papas, como Gregorio, habló, hizo encíclicas hablando directamente en contra de la música instrumental. Gregorio fue un papa que vivió en el siglo V, por ejemplo. Pero ya entre el 1200 y el 1300, ya el uso de instrumentos musicales estaba expandiéndose por toda la iglesia romana occidental y oriental. Por eso me imagino que Tomás de Aquino estaba defendiendo este punto, ya que, ya que se estaba introduciendo esta práctica. Fíjese, 1300, 1200 años después, para que más o menos usted lo entienda. Ni siquiera, ni siquiera era una práctica oficial y aún los líderes de las sectas y denominaciones ya estaban hablando en contra de este sistema de adoración. También dos líderes del movimiento protestante avanzando ya, John Wycliffe y John Hus, también, también fueron partidarios de la música a capela y de cantar sin instrumentos musicales. Tanto John Wycliffe, por si acaso, en sus cartas, ahí está el escrito donde habla en este estudio, eh, que habla en contra de la música instrumental, por si acaso, en la página 298, también, o John Hus también, él apoyó solamente el canto congregacional y también aparece ahí la cita entre la página 732 y 733, habla acerca del canto congregacional y la ausencia de música instrumental. Dos líderes también de la Reforma Protestante, John Wycliffe y John Hus. También otros líderes de la Reforma Protestante, como Martín Lutero, increíble, sí, aquí está, también habló en contra de la música instrumental. Y también en esta cita dice, Lutero llamó al órgano una insignia de Baal. También este monje alemán, que fue uno de los líderes más prominentes de la Reforma Protestante, también él hablaba en contra, llamaba al órgano, a ese instrumento musical, como una insignia de Baal también. O sea, algo pagano, demoníaco. También Erasmo de Rotterdam también habló en contra de la música instrumental. También tenemos allí, eh, hemos introducido en nuestras iglesias una música teatral y laboriosa, un rechinamiento tan confuso y desordenado de ciertas palabras como apenas escuchado jamás. Pienso en los teatros griegos o romanos. Retumba la iglesia con el ruido de trompetas, gaitas y dulzainas, y se esfuerzan las voces humanas para compartir con ellas. Corren los hombres a la iglesia como a un teatro para que cosquilleen sus oídos. Con este propósito alquilan a los que tocan órganos dándoles salarios elevados
y a una compañía de jóvenes quienes malgastan todo su tiempo aprendiendo estos sonidos quejumbrosos. Así habló Erasmo de Rotterdam entre el 1466 y el 1536 también, que ya en las iglesias protestantes se estaba introduciendo una música teatral y laboriosa, rechinamiento, desorden y todo eso que incluso hoy en día vemos en el mundo religioso. También tengo dos más, como Gerhard Karlstadt y Ulrico Suglio. También ellos se opusieron al uso de música instrumental, también dos líderes muy importantes también de la Reforma Protestante, también. Suglio también decía que el Nuevo Testamento era la regla, la norma, y que debíamos dejar todo lo que fuera atrás, Antiguo Testamentario. Todo lo demás era una extra limitación. Por eso debían dejarse de usar los instrumentos musicales. Recuerde que muchos de ellos venían de la Iglesia Católica, entonces tomaron como bandera de lucha purificar la iglesia, crear una nueva iglesia purificándola, y uno de los aspectos donde ellos se centraron fue en quitar la música instrumental que ya venía del catolicismo romano. Qué increíble que los primeros líderes protestantes hablaron en contra de los instrumentos para que los que salían del catolicismo los dejaran. E imagínense que ahora los nuevos líderes de los protestantes lo único que quieren es que la gente toque instrumentos. Es increíble como no conociendo nuestra historia pudimos ir en contra de ella. Por eso es importante estudiar muchas veces historia para que no cometamos exactamente los mismos errores. Juan Calvino, otro líder también. Hay citas extensas de Juan Calvino, pero no las vamos a leer por lo extenso, pero en sus comentarios de los salmos y en sus libros, Juan Calvino habla bastante en contra de la música instrumental. Otro líder prominente que vivió también entre 1509 y 1564, también nos dejó varias citas en cuanto al uso de instrumentos y cómo la iglesia debía dejar de hacer esas cosas porque se centraba más en la carne y en la emoción y no estaba preocupada de la verdadera adoración. El sucesor de Calvino, por si acaso, fue Teodoro de Beza y también habló entre 1519 y 1600 también. Henry Bullinger también, otro seguidor de Suglio, también en Zurich, Suiza, también se opuso a la utilización de música instrumental en la iglesia. También estos dos líderes, Henrik Bullinger, Teodoro de Beza, también están citados como opositores a la música instrumental. Otros también, como Menno Simons y John Knox, también ellos, de los Países Bajos, por ejemplo, de donde vienen los menonitas, Menno Simons, también se opuso a la música instrumental y a todo lo que no esté expresamente revelado en la palabra. Y John Knox, también de Escocia, también que él participó en las reformas de las iglesias escocesas, también fue un fuerte opositor a la música instrumental también, en la adoración, se opusieron. John Knox y Menno Simons. También los puritanos, también en algunos de sus libros, que estuve por allí también mirando citas de Henry Wilderfoot o de Cotton Mather, también ellos también hablaban, los primeros puritanos ya en Estados Unidos, hablaban acerca de que no debía adorarse con instrumentos musicales. Ya era una práctica habitual en muchas iglesias. Así que ahora estos líderes hablaban en la perspectiva de dejar esas cosas y mantenerse puros y santos, como lo hacía la iglesia primitiva. Otros autores conocidos como Matthew Henry, que muchos lo consideran un referente para las iglesias metodistas, también Matthew Henry, también en sus comentarios no aprobó la música ni la danza, consideró que los dos iban de la mano. Y también Isaac Watts, también un autor inglés, también que fue escritor de himnos, también se opuso a los instrumentos musicales, también. Isaac Watts, para que vayamos avanzando en el tiempo. También John Wesley, otro también líder,
también un amante de la música y poeta, autor de muchos himnos, fundador, juntamente con su hermano Charles, de la Iglesia Metodista. Este fundador de la Iglesia Metodista, cuando le preguntaron, esta cita es muy importante, a John Wesley su opinión sobre la introducción de instrumentos de música en los templos metodistas, esto es muy sabido. John Wesley, fundador de los metodistas, dijo: no tengo objeción alguna de los instrumentos en nuestras capillas, siempre y cuando no se vean ni se escuchen. O sea, no los queremos, no vamos a tocarlos, no pueden ponerlos ahí, pero no los vamos a utilizar. Esa era la opinión de John Wesley. Adam Clark también hizo comentarios al respecto. También hay citas de él. También estuve mirando un poco en Wikipedia y algunas citas por allí. También en contra de la música instrumental entre 1760 y 1832 también. Otras citas de Adam Clark. Charles Spurgeon, también el príncipe de los comentaristas para los bautistas. También Charles Spurgeon, famoso predicador bautista, también habló en contra de los instrumentos musicales. Por ejemplo, una cita de él en un estudio de Salmos 42:4 dijo: bien podríamos usar instrumentos al orar, así como los usamos al alabar. También otra cita de Charles Spurgeon: es una degradación suplementar el canto inteligente de toda la congregación por lo bonito de un cuarteto, los detalles refinados de un coro o el soplo de fuelles y zampoñas inanimadas. Si cantamos con maquinarias, entonces también oremos con maquinarias. Y también dijo Spurgeon: Israel estaba en la escuela y usaba cosas infantiles para ayudarle a aprender. Pero en este tiempo, cuando Jesús brinda adultez espiritual, podemos hacer melodía sin cuerdas o zampoñas. No las necesitamos. Estas entorpecerán nuestra alabanza en vez de ayudar. Cita también de Charles Spurgeon. ¿Se fija? Muchos líderes, demasiados, aunque usted no se dé cuenta, demasiados líderes. Yo a veces me imagino si los líderes fundadores de la iglesia protestante, de la iglesia calvinista, de la iglesia bautista, de la iglesia metodista, de la luterana, ellos hablaron en contra. Yo parece que estas iglesias denominacionales de hoy en día no conocen nada de su historia, no se dan cuenta nada de eso. Ya llegando al tiempo de la restauración, como se le llama, restoration en Estados Unidos, también algunos autores ya cristianos, también como Alexander Campbell, también conocido autor que salió, también él de la iglesia presbiteriana, también que salieron también de la iglesia bautista, también Alexander Campbell, también dijo: aquellos que carecen de devoción y espiritualidad real pueden considerarlos deseables o necesarios, pero yo supongo que para todos los cristianos de mente espiritual, tales ayudas serían como un cencerro en un concierto. También cita de Alexander Campbell hablando, oponiéndose al uso de instrumentos en las iglesias de Cristo, en las iglesias cristianas. También Ben Franklin, otro predicador famoso de la Iglesia del Señor, también hablando de este tema: es probable que no existiera ningún predicador más grande y noble y verdadero y puro que él, Ben Franklin. Y Franklin escribió: el órgano es el acompañamiento de iglesias exánimes, moldeables e innovadoras, en ciudades donde el orgullo, la aristocracia y el egoísmo prevalecen, donde no se le brinda compasión, comodidad o paz al pobre. También este predicador de la Iglesia de Cristo entre 1811 a 1878, Ben Franklin, también escribió acerca de esto. También Moses Lard también tuvo citas en contra de la música instrumental, llamándola una innovación impía. También habló en contra de esto. Y también tenemos a otras citas más, como John McGarvey, también el príncipe de los predicadores o también comentaristas se le llamaba. McGarvey también afirmó que el uso de instrumentos en la adoración cristiana es pecaminoso y no me permito callar ante la presencia del pecado
sea que la iglesia o un individuo lo cometa. También en los primeros años de la Reformación presente hubo unanimidad completa en el rechazo de la música instrumental en la adoración pública. Se la declaró contraria a la escritura y a la institución cristiana y una fuente de corrupción. También cita de McGarvey, también famoso predicador de la Iglesia de Cristo. David Lipscomb también habló en contra de esto. Los que introducen la música instrumental deben renunciar a la adoración de Cristo de corazón por el formalismo del judaísmo. No es un accidente, incidente, involuntariedad o indiferencia que Cristo y los apóstoles ignoraran y excluyeran los instrumentos musicales de su adoración. Entonces, esta es mi conclusión, para que lo vea bien. Este es mi diapositiva final. Si las autoridades romanas mmm, lo dijeron, hablaron, dijeron cómo era la adoración de la iglesia, ¿se acuerda lo que dijo Plinio? Si los cristianos primitivos y los padres apostólicos lo dijeron, hablaron en contra de la música instrumental. Si los padres de la iglesia, ya hablando del catolicismo, teólogos católicos, lo dijeron, si los grandes líderes protestantes de todas las denominaciones también lo dijeron, y los líderes incluso del movimiento de restauración, ya en tiempos futuros, más cercanos, lo dijeron, si usted se fija, entonces hay una unanimidad en cuanto a este tema. Todos tenían el mismo pensamiento. Todos pensaban exactamente de la misma manera. Los instrumentos musicales en la adoración no están autorizados. No son parte de la simple y pura adoración nuevo testamentaria. Y por eso, bíblicamente, debemos rechazarlo. E históricamente, debemos rechazarlo. Porque no hay ni siquiera unanimidad histórica. Comenzaron solamente como una añadidura por un papa católico. Y lamentablemente lo que comenzó en una secta y una denominación, hoy en día quiere contaminar a la iglesia del Señor. Ni la Biblia, ni la evidencia histórica autorizan el uso de música instrumental, para que lo vea bien. Y lo último que quiero decir, porque esto va a ser lo último. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 4. Aquí vamos a terminar. Génesis capítulo 4. Discúlpeme, esta era la clase tediosa que yo le había dicho. Mucha cita, mucha investigación, pero quería fundamentarlo bien históricamente a través de todas las corrientes religiosas de qué decía la historia en cuanto a la música instrumental y la introducción de esta música instrumental en la adoración. Pero fíjese en Génesis capítulo 4, dentro de toda esta investigación, y de repente llegué al versículo 19, Génesis 4, 19 al 21, y comencé a mirar el linaje caído de Caín. ¿Se acuerda de Caín, cierto? Que quedó maldito y separado. Él siguió un linaje. Y dice allí, uno de sus descendientes, por si acaso el 17 habla de este linaje, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, ¿cierto? Y después de Enoc viene Irad, Mehujael, Metusael y Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Esta es la primera vez que existe la bigamia, para que usted entienda. Aquí es la primera vez que surge la bigamia. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Usted sabe de dónde en la Biblia comienza el origen de los instrumentos de música? En el linaje caído de Caín. Allí comienzan los instrumentos musicales. Con Jubal, hijo de Lamec, del linaje caído de Caín. Allí donde comenzó la bigamia, y usted sabe todo lo que ha provocado la bigamia y tener dos esposas y todo lo que ha sucedido.
De allí donde surgió también el arpa, la También, flauta y como le dije, y la música instrumental. ¿Se regalo da que uno cuenta? puede hacer por una persona es la oración. Entonces, fíjese muy bien, mi hermanito. Cuando miro yo la Biblia, cuando veo la historia, cuando veo todo lo que nos confirma la palabra de Dios, nos damos cuenta que la música instrumental no es parte de la adoración que Dios desea para su iglesia, para su iglesia, para su pueblo. Esto viene desde antes ya, fue un permiso para Israel, sí, alguien me va a decir, pero es que los israelitas, sí, fue un permiso para Israel, pero realmente no todos los israelitas tocaban instrumentos, era solamente un grupo selecto, los levitas y nada más, en un lugar selecto, el atrio del tabernáculo del templo. No era en cada lugar, no era en la sinagoga, no era en la adoración, no, era un lugar específico. No en el lugar santo, no en el lugar santísimo, no. Y Mm, fue solamente un grupo selecto de personas que es- lo hicieron, los levitas. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanito. Eso es solamente mi comentario final. Tengamos mucho cuidado Estamos porque terminando a las 8:30. hoy día las corrientes religiosas nos quieren influenciar. Hoy día Mm, el progresismo y las innovaciones quieren dañar la pura y simple adoración de la iglesia del Señor. Somos cristianos, no somos judíos. Somos cristianos, seguimos el nuevo pacto. Y la palabra nos dice, adórame con la mente, con el corazón y fruto de labios que confiesan su nombre. No necesitamos más, no necesitamos más. Esta clase de evidencia histórica es solamente para que si alguien te pregunta, oye, ¿por qué usted su iglesia es rara? No, 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 no su iglesia es rara. Siempre fue así. Los líderes religiosos hasta denominacionales hablaban en contra de esto. Entonces, tengamos mucho cuidado. Cuidemos la doctrina y sigamos la sincera y verdadera adoración del nuevo pacto. Somos del nuevo pacto. Sigamos las ordenanzas del nuevo pacto. No volvamos al judaísmo. No queramos volver a Caín. No queramos volver al uso de instrumentos musicales. No queramos volver al tabernáculo o al templo, a una adoración ritualista, externa, que al final entorpeció la verdadera adoración de corazón que quiere cada uno, que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Espero que se haya entendido. Intenté tratar de hacerlo lo más dinámico posible, pero sabía que esta clase iba a ser tierrosa, iba a ser un poco lenta, pero espero que se haya entendido. Que el Señor me los bendiga y muchas